Dos, tres, me voy con el doctor Eduardo Fernández. Doctor Fernández, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Estoy muy bien, Juan Carlos, y estoy Bueno, muy honrado con esta invitación a un programa a punto con tanto prestigio y a un entrevistador con tanta calificación como usted. Aquí estoy a sus órdenes. muchas gracias, doctor, por sus palabras. Lo primero que quisiera consultarle es si usted ya le metió el ojo a la decisión del gobierno norteamericano de aplicar un arancel del 25% a todo país que compre petróleo o gas venezolano. Las consecuencias para la economía, las consecuencias para el venezolano de a pie. A mí me tiene absolutamente desconcertado el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque tengo la impresión de que está violando todos los valores de la democracia occidental, que tiene en Estados Unidos a su principal líder, el líder de la democracia en el mundo, el país que tiene la mayor obligación de dar demostraciones de respeto a los valores democráticos, los está irrespetando sistemáticamente con esta administración del señor Trump. Y me refiero, desde luego, a muchos aspectos, pero primero, el empeño de destruir no al gobierno venezolano, sino a la nación venezolana. Ese tipo de medidas conspira no contra la estabilidad del gobierno del señor Maduro, sino contra el país. Las consecuencias que esas medidas tienen para la economía venezolana y para la situación social del país, el incremento del hambre, de la miseria, de la crisis humanitaria va a ser descomunal. Y no sé si el señor Trump estará en condiciones de ofrecer garantías de que el Estado, la nación norteamericana va a participar en la reconstrucción de Venezuela después de que estas medidas acaben con el país, porque, repito, no es con el gobierno, es con el país. Ahora me quiero referir también a otras cosas insólitas. Yo, por cierto, he estado oyendo con mucha frecuencia este programa, porque me parece un excelente programa, Juan Carlos. No es con ánimo de decirle palabras amables, pero verdaderamente tienen ustedes un programa de primera categoría. Y debo confesar que estoy muy de acuerdo con el 99% de los conceptos que te oigo exponer a ti. Dejo un 1% como margen de la duda. Pero, por ejemplo, en el caso del tratamiento que se le ha dado a los emigrantes venezolanos, inmigrantes en los Estados Unidos, hay una violación de principios constitucionales muy fundamentales. Por ejemplo, uno de ellos es la presunción de inocencia. Usted no puede castigar a un ser humano, usted no puede sancionar a un ser humano, mucho menos a una multitud de seres humanos, sin que haya habido un proceso judicial. Entonces, la presunción de inocencia es uno de los principios fundamentales de la democracia, y la administración del señor Trump está violando este principio. Hay otro principio que es el derecho a la defensa, a la legítima defensa. Esos señores que han sido víctimas del tratamiento absurdo y arbitrario del gobierno del señor Trump no han tenido posibilidades de ejercer su legítima defensa. Y luego hay un principio democrático fundamental, que es que nadie puede ser sometido a penas infamantes. Y resulta que lo que hemos visto por los medios de comunicación y por las redes sociales es a unos ciudadanos tratados con un irrespeto absoluto, aún suponiendo que fueran culpables. Nada justifica el tratamiento que se les ha dado a esas personas que no han sido todavía objeto de un juicio, que deben presumirse su inocencia, que no han tenido derecho a la legítima defensa y que son maltratados de esa manera. Y tengo que agregar que es insólito que un país latinoamericano se preste
como el caso lamentable de un país muy querido por nosotros, que es la República de El Salvador, se preste a ofrecer su territorio como campos de concentración, que no tienen nada que envidiarle a los campos de concentración del Tercer Reich, del régimen de Adolfo Hitler, campos de concentración para que sean sancionados allí. Y el presidente Bukele no oculta la categoría de esos sitios, porque él mismo ha dicho bienvenidos al infierno. De modo que quien tiene derecho a enviar a unos seres humanos al infierno, es absurdo todo lo que está ocurriendo. Y siguen utilizando, por cierto, parte del territorio de la República de Cuba, Guantánamo, para mantener allí campos de concentración en donde se violan los derechos humanos y donde no se respetan las libertades democráticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, señor Trump? Yo, por cierto, tengo 3 personas que hago responsables de toda esta crisis. El primero de ellos es el señor Nicolás Maduro, porque si no fuera por los errores sistemáticos y permanentes de su gobierno, no habría la crisis humanitaria que hay en Venezuela, que es la que explica que un país que siempre fue un país de inmigración se haya convertido en un país de emigración. Es el hambre y la desesperación la que ha llevado a venezolanos a irse de Venezuela para otros países, entre otros los Estados Unidos. Doctor Entonces, Fernández, dígame. disculpe que lo interrumpa, pero quería apuntar un poco con esto. A ver, en la elección del 28 de julio, una cantidad importante, yo diría, y apuesto y arriesgo lo que digo, mayoritaria de venezolanos votaron por Edmundo González Urrutia. Y esos venezolanos nos sentimos muy molestos, como diría usted, muy bravos por lo que pasó, por el resultado, por la servilleta del Consejo Nacional Electoral y el manejo del Tribunal Supremo de Justicia. Y el deseo de que las cosas cambien continúa. Eso ningún venezolano va a pasar la página sobre este tema. Ahora, pero hay rutas, y esto lo digo con honda preocupación, porque veo que hay venezolanos, y me duele en lo personal, que aprueben que a otros venezolanos los secuestren y se los lleven a El Salvador y aprueben que al país lo sancionen, porque no sancionan a Maduro, sancionan al país. Maduro no va a hacer cola para echar gasolina. Entonces, decía Andrés Caleca, y disculpe que le nombre a Caleca para que usted me diga si está de acuerdo. Andrés Caleca decía, en la oposición no todos son demócratas. Yo no sé si usted quiere abundar un poco en estas consideraciones que le acabo de hacer. Pues mire, me parece muy bien que cite a Andrés Caleca, sobre todo en una frase tan acertada como esa. Tú sabes que yo creo que el chavismo le ha hecho un daño antropológico a los venezolanos, ha creado una crisis moral y ha despertado el chavito que todos tenemos por dentro. Y en la oposición surgen muchas figuras que actúan de tal manera que dejan pálido a Chávez por la forma tan arbitraria, tan poco nacional, tan poco democrática como deberían actuar. Felizmente, en la oposición prevalece, como en el país, afortunadamente prevalece el número de venezolanos que respetamos la ética, la moral, la democracia. Pero el chavismo ha desatado los demonios. Y entonces no solamente dentro del chavismo, sino también, lamentablemente, en algunos sectores importantes de la oposición. La política de las sanciones debe ser sancionada y rechazada por la unanimidad de los venezolanos, porque como tú muy bien lo dices, no son medidas que están dirigidas contra el gobierno del señor Maduro, sino contra la nación venezolana. Y lo que están haciendo con los emigrantes de Venezuela, inmigrantes en Estados Unidos, que se presumen de una cosa que ni siquiera se sabe que exista, que se llama el Tren de Aragua. Bueno, ¿dónde está el juicio? ¿Dónde está el respeto a la presunción de inocencia? ¿Dónde está el respeto al derecho a la legítima defensa? ¿Dónde está además el respeto a la norma según la cual
a nadie, ni siquiera que sea culpable, se lo puede someter a tratamientos vejatorios de su dignidad y a sanciones que son contrarias al respeto a la dignidad de la persona humana. Y qué Doctor, doloroso que un país latinoamericano se preste para servir de campo de concentración a personas que son víctimas de este procedimiento tan absurdo de la administración del señor Trump, y que encima sigan abusando de la base de Guantánamo en la República de Cuba para mantener allí una especie de campo de concentración donde también están empezando a llevar gente que no ha sido objeto de tratamientos judiciales adecuados, invocando además doctor. una ley Ajá. y otra cosa, una amenaza contra la independencia y la autonomía de los poderes públicos dentro del propio Estados Unidos, Le voy a porque dejar. creo que el juez cuyo nombre no retengo, que ha Ujú. dicho que esa ley que se invoca de 1700 no sé qué, es para enemigos que actúen contra los Estados Unidos y no puede ser que sin ningún procedimiento judicial se establezca que un fulano Tren de Aragua es enemigo y que una gente es porque tengan un tatuaje. Yo no entiendo lo de los tatuajes, nunca lo he entendido, pero que Doctor, una permítame, persona... porque necesito ir a publicidad, a un Vale. encuentro con nuestros patrocinantes y quisiera dejarle para el retorno lo que sería una pregunta para mí de oro, que es, ¿qué propone Eduardo Fernández para desatar este nudo gordiano al cual unos venezolanos le buscan salida de una forma y otros venezolanos le buscan salida de otra forma? A Fernández le preguntaba, le dejaba una pregunta que tiene que ver con la ruta, porque el tema que tenemos es que solo hay un planteamiento para salir del país, que es el planteamiento que dice la máxima presión para salir del problema que tenemos, no, el problema de la lucha esta cruel política que vive Venezuela y que tiene a más de 1.000 venezolanos en las mazmorras también, que son otras mazmorras, las del Dijicín, las que están allí en el helicoide. ¿Cómo salir de este problema sin causarle en el camino daño al pueblo que se quiere proteger? Mira, hago mía la recomendación que hacía San Benito, un santo muy popular. San Benito, cuando le preguntaban qué hacemos, contestaba en latín: ora et labora, o sea, reza y trabaja. Los que tenemos fe religiosa rezamos, cada uno rezará a su manera y a su Dios y a su convicción. Yo, por ejemplo, le pido a la Chinita que interceda ante Dios para que se apiade de los venezolanos y de Venezuela. Pero no basta con rezar, hay que trabajar. Entonces, cada uno que haga lo que pueda. Yo, por ejemplo, atiendo esta invitación y creo que con lo que digo aquí contribuyo a crear conciencia sobre lo que está pasando en Venezuela. Hago un paréntesis. Mi solidaridad con los presos políticos en Venezuela, con todo. Hay unos cuantos zulianos, por cierto. Mi solidaridad con los presos zulianos y con los presos de cualquier estado y cualquier circunstancia que están presos arbitrariamente por el régimen del señor Maduro. Pero hay que además trabajar. Entonces yo escribo unos artículos, yo me reúno con gente, promuevo la defensa de la Constitución y la de la democracia. Promuevo también la defensa de la paz. Yo quisiera que el desenlace de la crisis venezolana no sea violento, sino que sea pacífico. No quisiera que haya más derramamiento de sangre del que ha habido hasta ahora, que ha sido mucho. No quisiera que haya más violencia. Y quisiera que lo que hagamos para salir de esta situación tan terrible sea por la vía del respeto a los valores constitucionales y a la doctrina democrática y a los principios democráticos. Por eso, pues, eso es lo que hago yo. Muy poquito, muy chiquito. Yo antes tenía instrumentos con los cuales podía hacer una contribución un poco más grande
a la democracia venezolana, pero en este momento lo que puedo hacer lo hago. Invito a todos, a cada uno, a que piense qué puedo hacer yo para ayudar a que Venezuela salga de esta crisis, desde emitir opiniones, convocar reuniones, denunciar atropellos y abusos, participar en elecciones, como participamos en la elección del 28 de julio del año pasado, que desgraciadamente ha sido ignorada y atropellada y maltratada por el gobierno, porque es evidente que una abrumadora mayoría de los venezolanos nos pronunciamos a favor del cambio y de repente apareció un señor con una hojita de papel y dijo no, ganó la continuidad, el continuismo. No, señores, y yo he dicho, invito a los representantes del gobierno y a los representantes de la oposición a que se sienten en una mesa, que el señor Edmundo González con sus colaboradores diga, yo digo que gané yo y aquí están mis pruebas, aquí están las actas. Y si el gobierno tiene actas, pues que presente las suyas y que se determine cuál fue efectivamente el resultado de esas elecciones que yo personalmente creo que fueron ganadas abrumadoramente y categóricamente por quienes creemos que Venezuela necesita y merece un cambio. Y bueno, estas son las cosas que se me ocurren que Claro, podemos doctor. hacer. Hay gente que cree que ya no vale la pena ningún diálogo, que ya el diálogo se acabó, que con lo que hicieron el 28 de julio aquí no vale la pena dialogar. Yo me miro hacia atrás en la memoria de las grandes confederaciones en el mundo y recuerdo, por ejemplo, en Vietnam, cuando la guerra en Vietnam, que los gringos, los norteamericanos le lanzaban napalm a los vietnamitas y los quemaban con sus mujeres y sus niños, y los vietnamitas peleaban también de un modo muy cruel, pero en París estaban unas mesas de reuniones tratando de buscarle una salida al problema de la guerra. ¿Qué opina usted sobre el tema de la gente que cree que dialogar en Venezuela ya es un tiempo perdido? Yo soy un partidario constante y permanente del diálogo. Independientemente de que fracase una vez u otra vez, debemos insistir en buscar que la solución a la crisis multifacética que estamos sufriendo los venezolanos se haga a través del diálogo, porque la alternativa al diálogo es la violencia, y la violencia no resuelve los problemas, sino que los agrava. Invoco el ejemplo no solamente de Vietnam, que tan apropiadamente usted ha mencionado. Los vietnamitas y los norteamericanos estaban lanzando bombas terriblemente destructivas y sin embargo estaban sentados en París conversando y lograron llegar finalmente, después de muchos tropiezos, a un arreglo. Y hoy Vietnam es una nación muy próspera y muy feliz. Bueno, podríamos mencionar el caso de África del Sur. A Nelson Mandela lo tuvieron 27 años en el helicoide. No, perdón, no se llamaba helicoide, pero era parecido. 27 años en unas ergástulas allá. Y salió de allí a buscar a través del diálogo y de la inteligencia y de las fórmulas pacíficas las soluciones a sus problemas. Y en Chile los demócratas fueron capaces de sentarse en una mesa con el señor Pinochet. Y no solamente sentarse en una mesa, sino que cuando por fin lograron salir de la dictadura de Pinochet, aceptaron tenerlo de comandante del ejército durante un tiempo más. De modo que no debemos perder la paciencia y no debemos dejar de utilizar los métodos que por lo demás creo yo que son los únicos. Yo no quisiera derramamiento de sangre, pero me gustaría que esos que invocan soluciones de fuerza sean los primeros que vayan a coger un fusil o a coger una ametralladora y exponerse a que ellos sean las víctimas. Ah, no, lo que quieren es que alguien, y muchos de ellos lo que quieren es que los muchachos norteamericanos que prestan servicio militar vengan a Venezuela a resolvernos el problema. No, yo espero que los venezolanos seamos capaces con inteligencia, con voluntad, con perseverancia, con fe en los valores trascendentes, perdón, de resolver esta crisis tan terrible que nos ha caído
desde 1998 en adelante. Yo recuerdo Ahora, que yo le advertí al país, no podemos votar para presidente de la República por un señor cuya credencial más relevante es haber participado en un golpe militar contra la Constitución venezolana y contra el gobierno legítimamente establecido. Lamentablemente la mayoría votó por esa fórmula y lamentablemente, bueno, nos metimos en este camino con el aval de mucha gente increíble que apoyaron esta cosa terrible que estamos sufriendo desde hace más de un cuarto de siglo. doctor, usted que ha vivido buena parte digamos, de esta Venezuela contemporánea, que ha tenido además la suerte, porque eso es una cosa que yo le agradezco a la vida, que usted lo haya dejado vivir tanto tiempo, que usted conozca tanto, que tenga tanta experiencia en el quehacer venezolano, porque ha vivido buena parte de él. Todos los que analizan el tema venezolano, comenzando con el señor Marco Rubio, que ya dijo que la salida del problema venezolano es un problema de los venezolanos y que los venezolanos tienen que encontrarle salida. En la experiencia nacional, ¿cómo han hecho los venezolanos otrora para encontrarle salida a nudos gordianos como el que pareciera que vivimos en este momento? Bueno, tuvimos una dictadura muy prolongada, que fue la dictadura del general Juan Vicente Gómez, y hubo que esperar que el benemérito general, que algunos decían prematuramente fallecido y nunca bien ponderado, que el general Gómez decidiera morirse. Y lo hizo el 17 de diciembre de 1935. ¿Y qué vino después? Un hombre muy inteligente y muy patriota, llamado Eleazar López Contreras, comenzó los cambios y la transformación de Venezuela sin derramamiento de sangre, y después vino Medina Angarita, que no tuvo en su gobierno ni un solo preso político. Y después vinieron los adecos a través de una cosa que yo no aplaudo mucho, que es el golpe del 18 de octubre. Pero en todo caso vinieron regímenes democráticos y después vino otra dictadura, la dictadura de Pérez Jiménez. Y también, de nuevo, ¿qué hicimos? No esperamos que vinieran los marines norteamericanos a desplazar a Pérez Jiménez, sino que se unieron los venezolanos de esa época, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Rafael Caldera y todo lo que ellos representaban, y lograron construir un movimiento que obligó al dictador a irse de Venezuela. Y se logró el cambio pacífico y se aprobó una constitución ejemplar, la constitución de 1961, que es la que hasta ahora ha tenido más larga duración en la historia de las constituciones venezolanas y que fue el resultado de un gran consenso. Por eso yo promuevo tanto el consenso, la búsqueda de acuerdos, más que estar poniendo el énfasis en los desacuerdos. Vamos a ver en qué nos podemos poner de acuerdo para sacar a Venezuela de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis moral. La corrupción nunca había tenido nunca había hecho tanto daño en Venezuela como en estos últimos tiempos, y lograr también el cambio político que nos permita avanzar. Es verdad que el 28 de julio del año pasado ha provocado mucha decepción en mucha gente que dice, bueno, ¿cómo es posible que nos robaron esa elección? Bueno, pero en todo caso debemos perseverar. O nos rendimos, y yo no propongo a nadie que se rinda, o perseveramos, y yo propongo que todos perseveremos hasta que logremos los resultados. Los logramos, magnífico. No los logramos, por lo menos nos quedará la tranquilidad de conciencia de que hicimos todo lo que estuvo en nuestro alcance para ayudar a Venezuela a superar esta desgracia. Doctor, quisiera que me permitiera, debo ir a un encuentro con nuestros patrocinantes. Al retorno, hay un planteamiento, primero, que es constitucional, aunque la Constitución no tiene, lastimosamente, la Constitución del 99 no colocó fechas de cuándo deben realizarse las elecciones. Solo tenemos la fecha del final de los periodos. Entonces, ese tiempo se manipula y se juega con él de un modo increíble en el Consejo Nacional Electoral. Pero hasta ahora, el 25 de mayo, hay una elección para elegir el segundo o uno de los grandes poderes del Estado venezolano, que es la Asamblea Nacional, que si la oposición tuviese una mayoría allí, pudiera intentar con inteligencia buscar
equiparar fuerzas y buscar mecanismos. Luego la elección de los gobernadores y la elección de los diputados regionales, que no dejan de ser importantes porque finalmente el ciudadano se entiende que con el gobernador y con el alcalde y pocas veces ve al presidente de la República, porque cada quien tiene una competencia que lo acerca o que lo aleja humanamente al ciudadano. Al retorno, quisiera conversar con usted sobre esa ruta. ¿Vale la pena que recorramos esa ruta? ¿O nos vamos y decimos, este gobierno no le podemos dar legitimidad, por lo tanto no podemos participar en estas elecciones? Al retorno con el doctor Eduardo Fernández. Continuamos con todos ustedes, mis queridos amigos. Leo una nota antes de darle el paso con Evelyn. Estados Unidos extendió plazo para que Chevron cese operaciones en Venezuela. El Departamento del Tesoro, leo la nota, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, emitió la licencia 41B, autorizando la reducción gradual de ciertas transacciones relacionadas con operaciones de Chevron en Venezuela hasta el 27 de mayo del 2025. La medida extiende el plazo previamente establecido en la licencia 41A, que fijaba como fecha límite el 3 de abril. Con la nueva autorización, Chevron podría continuar gestionando sus empresas conjuntas de petróleo de Venezuela bajo restricciones específicas, restricciones claves de la licencia 41B. El marco regulatorio dice que Chevron podría continuar con las transacciones necesarias para el cese progresivo de sus operaciones. Sin embargo, la licencia prohíbe expresamente el pago de impuestos o regalías al gobierno de Venezuela, el pago de dividendos, incluyendo en especie a PDVSA o entidades con las que tenga al menos un 50% de participación, la exportación de productos petroleros a cualquier jurisdicción fuera de Estados Unidos, cualquier transacción con entidades venezolanas controladas por empresas rusas está prohibida. Cualquier transacción prohibida bajo las regulaciones de sanciones en Venezuela sin autorización específica adicional. A pesar de esta prórroga, la licencia mantiene restricciones claves que limitan el alcance de las operaciones y reitera que no se autoriza ninguna expansión de los negocios de Chevron de nuevos yacimientos dentro de Venezuela. Vamos rápidamente con mi compañera. No le doy el pase a Belín, voy con el doctor Fernández. No sé si el doctor Fernández, que seguramente ha escuchado lo que acabo de leer, quiere hacer una consideración especial sobre lo aprobado, por otro lado, por el señor Trump, una extensión un poco más a Chevron y unas limitaciones que exclusivamente solo permiten la exportación de ese petróleo a territorio norteamericano. Doctor. Es una especie de disparate, idas y venidas, actitudes contradictorias, políticas poco reflexionadas y poco meditadas. Uno tiene la impresión de que a la Casa Blanca ha llegado como quien llega un elefante a una cristalería. Empieza a destruir todo lo que está a su alrededor. Es difícil entender esto. Bueno, sí, tienen derecho a seguir sacando petróleo, pero para que lo metan en el fondo del mar, porque no se puede vender, porque no se puede comerciar, porque no se le puede dar. Bueno, qué disparate tan completo. Hay que hacer un gran esfuerzo para entender estas decisiones y estas disposiciones que en todo caso hablan muy mal de la administración norteamericana. Bueno, me limito a ese comentario por ahora. Le hacía la pregunta sobre la ruta que está planteada, que aunque es constitucional, esas elecciones no tendrían por qué realizarse ni en abril ni en mayo, porque el nuevo periodo de gobernadores y Asamblea Nacional comienza en el próximo año, en enero. Quisiera escuchar sus consideraciones sobre esa ruta. ¿Vale la pena ir a esa elección o es un error convalidar una elección convocada por el mismo Consejo Nacional Electoral que cometió una grave falta a los venezolanos el 28 de julio? Yo voy a cometer el atrevimiento de hablar como que si yo fuera zuliano. Yo tengo un gran respeto, un gran cariño, un gran amor por el estado Zulia y un gran sentimiento de gratitud, porque cuando fui candidato a la presidencia de la República, en el Zulia saqué una votación enormemente grande, la más grande que ha sacado Copey en toda su historia en el estado Zulia. Ahora,
si yo fuera zuliano, me sentiría que estoy colocado en la siguiente disyuntiva. ¿Le regalo el gobierno del Zulia al señor Maduro o hago lo posible por mantener la gobernación del Zulia al servicio de los zulianos, en manos de un zuliano, a través del ejercicio del voto? Si nos abstenemos, regalamos la gobernación del Zulia. ¿Eso será bueno? Yo creo que no. Yo prefiero en todo caso que me roben mi voto y no regalarlo. Por eso me inspiró tanta admiración la conducta que tuvieron Jovito Villalba y Rafael Caldera en 1952, cuando en Venezuela había otra dictadura, una dictadura militar de Pérez Jiménez. Convocaron unas elecciones, todo el mundo decía con razón que no había condiciones para unas elecciones libres, y sin embargo Jovito y Caldera participaron y lucharon. Yo no me siento que estoy autorizado a quedarme en mi casa viendo televisión y campaneando un whisky el día de que tengo la posibilidad de emitir mi voto para manifestar mi desacuerdo con el gobierno del señor Maduro. Mi obligación es votar y yo cumplo con mi obligación. La obligación de Maduro y de su gente es respetar mi voto. Si ellos cumplen su obligación, magnífico. Si ellos no lo cumplen, allá ellos con su responsabilidad por estar violando su obligación constitucional y democrática. Pero yo cumplo la mía. De modo que es mi modesta opinión, mi humilde opinión, pero ante la pregunta no puedo hacer otra cosa que contestar qué es lo que yo pienso sobre el tema. Ahora, la importancia de la gobernación del Zulia, y para nosotros los zulianos que somos tan regionalistas, evidentemente, yo creo que en el camino la opinión pública zuliana va a ir girando un poco a defender el Estado, que es como lo lógico. Claro. Pero la Asamblea Nacional, la importancia de equilibrar poderes en la Asamblea Nacional sin cometer los errores, esta es una opinión de este servidor, de la Asamblea Nacional del 2015, que se lanzó a la piscina sin agua, es mi opinión. Cuénteme, deme la suya. Efectivamente, mira, y además te quiero hacer una observación. La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado. En la Constitución Nacional, si tú lees la Constitución Nacional vigente, la primera rama del poder público que trata la Constitución es la Asamblea Nacional, de la cual emanan otros poderes. Y desde luego después viene el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. De modo que la importancia de la Asamblea Nacional es enorme. Y por tanto deberíamos hacer todo lo posible para... Pierdo al doctor Eduardo. ¿Tú lo escuchas, Yasmín? Doctor, no lo escucho, algo pasó allí. ¿Tú lo escuchas, Yasmín? No tengo señales. No, doctor, perdemos la comunicación con el doctor Eduardo Fernández. Doctor, ¿puede usted revisar su equipo, su audio? Porque lo estoy perdiendo en este momento. Vamos a ver. No lo escucho nada. No lo escucho nada. Por favor, revise su audio de su laptop o de su celular. En tanto, recuperamos al doctor Fernández. Les comento que el juez de Estados Unidos mantiene bloqueo a deportaciones de venezolanos bajo la ley de los enemigos extranjeros. El juez federal permaneció el lunes en vigor su fallo que prohíbe al gobierno de Trump utilizar el poderoso estatuto de tiempos de guerra para deportar sumariamente a un grupo de inmigrantes venezolanos a quienes funcionarios han acusado de ser miembros de una pandilla callejera violenta. En una orden de 37 páginas, el juez James Boasberg dijo que la orden debería permanecer vigente para que los inmigrantes venezolanos puedan tener la oportunidad de desafiar las acusaciones de que pertenecen a la pandilla Tren de Aragua antes de que la administración Trump pueda sacarlos del país bajo la ley de tiempos de guerra, conocida como la ley de enemigos extranjeros. La ley de enemigos extranjeros, escribió el juez, podría decirse que prevé que a quienes quedan atrapados en su red se les debe dar la oportunidad de solicitar dicha revisión. El juez Brasberg, quien se desempeña como juez principal del Tribunal Federal
del Distrito de Washington emitió una orden inicial el 15 de marzo que prohíbe temporalmente al gobierno utilizar la ley para deportar a decenas de venezolanos a una prisión en El Salvador con poco o con ningún debido proceso. Vamos a ver si podemos recuperar al doctor Fernández. Doctor, ¿está usted allí? ¿Me escucha? Y lo escucho muy bien. Y ya yo lo escucho muy bien. Adelante, doctor. Bueno, yo lo que tengo que decir es que grandes aplausos a ese juez de la jurisdicción de Washington. Me parece que el juez lo que está diciendo es recordando las normas democráticas del Estado de Derecho, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso, el respeto al principio según el cual ni siquiera a un culpable se lo puede someter a sanciones infamantes como las que se están aplicando a los señores venezolanos que han estado enviando al campo de concentración ofrecido por el señor Bukele en El Salvador. Yo creo que el juez está en todo acertado en su orden que está dando y ojalá el señor Trump respete la autonomía y la independencia de las ramas del poder público y respete la autoridad que tiene el juez para decirle, mire, señor Trump, usted será muy presidente de los Estados Unidos, pero no puede pasar por encima de las normas del Estado de Derecho. Doctor Fernández, esto que usted acaba de decir me trae a la siguiente pregunta. Usted también ha tenido experiencia en el tema internacional. Usted ha pertenecido desde la Internacional Demócrata Cristiana. Usted es director presidente del IFEDES, que es un instituto que tiene vínculos con organizaciones internacionales. Quisiera analizar un poco el tema del populismo en el mundo, el tema de lo que llama la Iglesia Católica, que fue la única institución que ha definido al gobierno venezolano como una autocracia cerrada, ha sido la Conferencia Episcopal Venezolana, pero hay otros politólogos que hoy están definiendo al gobierno de Trump, al gobierno de Milei, al gobierno del señor Bukele, como autocracias competitivas, o sea, países donde hay elecciones, las gana el gobierno, pero hay una especie de fachada democrática. Hay un peligro en que se pierda la democracia norteamericana, que era para algunos el ejemplo de democracia occidental. Bueno, es que Venezuela fue un ejemplo de democracia, de respeto al Estado de Derecho, de orden constitucional, de respeto a la Constitución Nacional. Pero mucho más importante que Venezuela fue el liderazgo que por muchos años ejerció la nación norteamericana como referencia democrática. Fue el país líder de la democracia en el mundo. Y en este momento Estados Unidos está bajo una administración que por lo visto cree que puede hacer lo que le da la gana, en el mejor estilo chavista, pues en el mejor estilo de las cosas que ocurren en las repúblicas bananeras, pero que uno no se imaginaba que podían ocurrir en los Estados Unidos. Yo simplemente lo único que pido es que respetemos las normas democráticas, que respetemos el Estado de Derecho, que respetemos la presunción de inocencia, que se respete el debido procedimiento, el derecho a la legítima defensa, que se respete el principio según el cual nadie, aunque sea culpable, puede ser sometido a penas infamantes. Lo que hemos visto nosotros a través de las redes es a unos pobres señores ciudadanos empujados, atropellados, amarrados, como que si fueran reses, como que si fueran animales. Tengo que manifestar mi protesta ante la conducta del presidente de un país latinoamericano como el señor Bukele, que ofrece su país para que allí se establezcan campos de concentración para las víctimas de este atropello a la democracia. Y tengo que aplaudir al juez norteamericano. Felizmente en Estados Unidos todavía quedan muchas reservas de defensa de la democracia y del Estado de Derecho,
que ha dictado esa disposición que acabamos de comentar, en la cual le recuerda al señor Trump que por más presidente de los Estados Unidos que él sea, no puede hacer lo que le da la gana. De modo que, Doctor, bueno. finalmente quiero darle unos minutos para que usted envíe un mensaje de Eduardo Fernández, y estoy viéndolo a usted, quien conozco personalmente, con quien hemos podido conversar y he podido entrevistarlo durante tantos años, pero también estoy hablando, cuando lo veo usted, veo a aquel hombre que el 4 de febrero de 1992, cuando el país, un país silencioso, aplaudía en silencio el golpe de Estado de Hugo Chávez, y otro país no tuvo el coraje de salir a defender el gobierno de Pérez, usted salió a defender la institucionalidad que significaba Pérez, que era un presidente electo democráticamente y que nadie tenía derecho a sacarlo por otro mecanismo que no fuese el mismo con el cual él entró al poder. Un mensaje para los venezolanos, para los zulianos y la gente que nos ve en cualquier lugar del mundo a través de nuestras redes sociales. No permitamos que nos roben la esperanza. Mantengamos la esperanza. Actuemos en consecuencia. Vamos a pedirle a Dios, los que creamos en Dios, que nos ayude. Vamos a pedirle a la Chinita, que es una referencia tan querida en el Zulia, que interceda ante el Señor para que nos ayude a los venezolanos. Vamos a mantener el espíritu sereno. No nos dejemos poseer por la violencia y por la arbitrariedad. Tengamos paciencia histórica, no digo yo resignación. Tengamos capacidad de perdón. Recordemos que el que perdona se alivia. No solamente se beneficia el perdonado, sino que se beneficia mucho el perdonador. Vamos a tener confianza en Venezuela y en los venezolanos. Tenemos un gran país con una gran historia. Desgraciadamente, en los últimos años hemos tenido un gobierno muy malo, pero el país sigue siendo muy bueno. Tenemos una región zuliana donde hay mucha gente con mucha calidad, con mucho amor por Venezuela y por el Zulia. Hagamos que prevalezca el amor y no el odio. Este sería mi mensaje. Ora et labora, decía San Benito. Recemos y trabajemos. Trabajemos todo lo que podamos, pero en todo caso con aceptación de la realidad que nos toca vivir, y seamos solidarios de gente que lo están pasando mucho peor que nosotros. Por ejemplo, Ucrania, por ejemplo, Gaza. Los palestinos están sufriendo horriblemente, y otros países del mundo. Bueno, les pido que no nos dejemos robar la esperanza. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Le reitero mi agradecimiento al doctor Eduardo Fernández. Gracias, doctor. Saludos a ustedes. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Fuerte abrazo para usted. Bueno, saludos a todos los zulianos. Hasta luego, doctor. Son las 1:40.